¿Ustedes están viendo ahí la flechita? ¿Vos ves la flechita mía de mi computadora o no? Sí, ¿La muevo? perfecto. Está, perfecto. Yo les indico con la flechita. Bueno, ¿arrancamos? Vale, ¿Está listo? Sí, sí, ya está grabando. impecable. Bueno, a los estudiantes de TL1 les presento a Isabel Vázquez, que es la señorita que está ahí, que aparece abajo de nosotros, por lo menos a mí está abajo, que es la encargada del área de unidad académica de reproducción animal, que vino desde Córdoba y bueno, asumió recién ahora, así que se las presento personalmente. Bueno, ahora vamos a dar comienzo en el cronograma. En un principio empezábamos con la parte de hembra, en lo que es equino, reproducción en equinos, pero como María José Stradé está llegando mañana al Uruguay, cambiamos un poco, vamos a empezar con lo que es la parte de macho primero, después de hembra, anatomía y fisiología reproductiva del macho, luego de la hembra, y después vamos a lo que es la inseminación artificial y biotecnología de reproducción. Entonces, la clase de hoy vamos a empezar con lo que es el examen de aptitud reproductiva del padrillo. Y bueno, y la clase en realidad va a contar, a ver si me pasa, no me está pasando, ahí. El contenido de la clase vamos a empezar con un breve recordatorio anatomofisiológico del padrillo y posteriormente iniciaremos lo que es el examen andrológico en sí. Bueno, anatomía del aparato reproductor. ¿Están viendo un esquema de un aparato reproductor de macho equino o de qué especie? Pueden contestarnos, vamos a hacer un poco de intercambio. Pueden hablar, sean tímidos. Bueno, como pueden ver ahí en esa imagen. Dale. No, ese no es de equino. No, es de equino. ¿De qué especie puede ser? Bovino. Muy bien. ¿Por qué? Lo primero que nos fijaríamos en las glándulas presentes, las glándulas anexas. Te diría que el padrillo también las tiene, esa no sería la diferencia principal. ¿Por la flexura? La S. peñana. La S. Parece. peñana. La S. peñana. Y Muy que bien. es elástico, parece. Muy bien, el fibroelástico tiene un pene fibroelástico y el padrillo, acuérdense que es cavernoso, músculo cavernoso el pene del caballo, ¿no? En el caso de los rumiantes es fibroelástico y tiene la S peniana. La otra diferencia que tiene es la posición de los testículos, que en el caso de los rumiantes es vertical y en el caso de los equinos es levemente oblicuo, horizontal oblicuo. ¿Ah? Luego comparte todas las características, tienen todas las glándulas anexas. Glándula vesicular, próstata, bulbo uretral, todo lo mismo. La gran diferencia es el tipo de pene y la posición de los testículos. ¿Ah? Acá ahora sí, ahora tenemos lo que es el aparato reproductor, una pieza anatómica del aparato reproductor del padrillo, y acá podemos ver los testículos, ¿ah? Derecho e izquierdo, el conducto deferente, que va por acá, sobre todo que van por acá, las ampollas del deferente, que los rumiantes también la tienen, ¿ah? Que desemboca en la uretra junto con las glándulas vesiculares y la próstata. Y luego tenemos la bulbo uretral, ¿está? Y el tipo de pene es músculo cavernoso, el del padrillo. ¿Está? Acá tenemos las glándulas anexas, una pieza anatómica vista de dorsal. Generalmente para hacer un tacto de las glándulas anexas en el padrillo metés solamente hasta la muñeca, no más que eso, y ahí ya vamos a tocar inmediatamente que entramos por recto, vamos a ver las bulbouretrales, que las tenemos acá abajo, la próstata, ¿ah? Las vesiculares, las ampollas del deferente, y luego sigue el deferente, eso ya no se palpa, que va hacia los testículos. Y esta telita que ustedes están viendo por acá, es lo que sería la vejiga, ¿tá? Sería la vejiga que está rota en esta pieza anatómica. Bueno, si seguimos y vemos lo que es el testículo de los caballos, de los padrillos, básicamente lo vamos a encontrar en posición levemente oblicuo horizontal como esta, acraneal, la cabeza del caballo estaría de este lado, que sería craneal, y esto sería caudal. ¿Por qué no? Porque eso, porque la cola del epidimo siempre está a caudal, ¿tá? Y lo que es el cuerpo del epidimo lo encontramos dorso lateral. Si vamos a lo que es una anatomía un poco más, vamos achicando, digamos, la imagen y vamos viendo, concentrándonos más en los testículos, que sería la fábrica de espermatozoides. Este esquema, por la posición, es de un toro, ¿no? Pero en realidad comparte las mismas piezas anatómicas que el padrillo, ¿tá? Vamos a tener desde afuera hacia adentro lo que es la piel escrotal, ¿tá?
el escroto, que sería la parte más externa. ¿Ah? Luego va a venir una túnica dartos que es muscular, ¿ah? Que también hace junto con el cremaster que el testículo suba o baje. ¿Ah? Vamos a tener después de la túnica dartos la fascia escrotal, y luego tenemos lo que es la túnica vaginal parietal y la visceral. Y en el medio lo que sería la cavidad vaginal, que en el esquema sería este que está acá, que tiene un leve líquido seroso, que es lo que permite la movilidad dentro del saco escrotal de los testículos. Luego, inmediatamente después de la túnica vaginal visceral, tenemos la túnica albuginia, que es una túnica bien fibrosa, que rodea lo que es el testículo, el parénquima testicular, y luego tenemos el parénquima testicular propiamente dicho, con los lóbulos, está dividido en lóbulos, con los túbulos seminíferos, que desemboca en el mediastino. El caballo no tiene una red de testis como en los rumiantes, pero el esquema es similar. De los túbulos seminíferos están divididos adentro de lobulillos, digamos, con sus suministros vasculares, linfáticos y nerviosos. Luego pasan por una tubuladura y se van a lo que es la cabeza del epidimo, el cuerpo y la cola. O sea, cabeza, cuerpo y cola, y ahí por el túbulo deferente se van hacia lo que es la uretra peniana. ¿Quedó claro ahí más o menos la pieza anatómica? Entonces, de afuera hacia adentro tenemos escroto, piel escrotal, túnica dartos, que es muscular, fascia escrotal, túnica vaginal parietal, túnica vaginal visceral. Y adentro ya estamos la túnica albuginia y el parénquima testicular propiamente dicho. Los testículos, entonces, como ya le habíamos mencionado, es la fábrica, ¿no? Es la fábrica de espermatozoides. Y más o menos en el caballo, en promedio, se producen unos 60 a 70 mil espermatozoides por segundo, de 5 a 6 mil millones de espermatozoides por día, de 16 millones de espermatozoides por gramo testicular. O sea que cada gramo de parénquima testicular produce unos 16 millones de espermatozoides, para que tengan claro del potencial de producción de los testículos. Si vamos más hacia la parte anatómica, vamos ya más micro, digamos, vamos a lo que es la histología del parénquima testicular. Esto que estamos viendo acá es un corte transversal de los túbulos seminíferos. Cada uno de estos es un lóbulo de esos que yo le había marcado, y esto acá es un túbulo seminífero. Y este ancho de acá sería lo que es donde se encontrarían las células germinativas, está con la luz de los túbulos seminíferos. Después, bordeando alrededor de los túbulos seminíferos, tenemos lo que es el tejido intersticial, donde vamos a encontrar las células de Leydig, arterias, venas y linfáticos. Entonces, los espermatozoides, como ya hemos dicho, son producidos en el epitelio de los túbulos seminíferos, y el epitelio seminíferos básicamente está compuesto por lo que son las células de Sertoli, que ocupan todo el ancho del túbulo seminífero, y es el que controla y coordina todo lo que es la espermatogénesis. O sea, es una célula que ocupa todo el ancho del túbulo seminífero. Luego vamos a tener las células germinativas, las espermatogonias, espermatocitos primarios y secundarios, y las espermátidas. Y las espermátidas ya son las que se van a terminar convirtiendo en los espermatozoides, ya con la forma alargada. Todas las otras son células redondas. Bueno, las células de Sertoli entonces se encuentran en lo que es la lámina propia del testículo y envuelven, como ya habíamos dicho, las células germinativas. En cuanto a la fisiología del aparato reproductor del macho, comparte una misma anatomía y eje, digamos, que la hembra. Se va a regir por lo que es el eje hipotálamo hipófisis gonadal, y vamos a tener las mismas hormonas que intervienen también en la hembra. Vamos a tener la testosterona, los estrógenos, la GnRH, la LH, la FSH, y las células de Leydig de Sertoli, que son sus órganos blancos. Entonces vamos a tener el eje hipotálamo arriba, hipófisis gonadal. La testosterona producida por el testículo va a generar una inhibición de la GnRH, y los estrógenos van a estimular la liberación del LH-FSH. Y después, a nivel del parénquima testicular, vamos a tener una acción autócrina y parácrina entre una comunicación célula-célula entre la célula de Leydig y de Sertoli. Básicamente, el esquema sería ese, lo que gobierna, digamos, la espermatogénesis y la fisiología reproductiva del padrillo.
El control entonces del espermatogenia clásico va a estar involucrado a la GnRH, a la FSH, a la LDH, a los estrógenos, a la testosterona y a la inhibina. ¿Cuáles son los eventos de la espermatogénesis? Bueno, en la espermatogénesis vamos a tener lo que es proliferación celular, siempre, continuamente va a haber proliferación celular, continuamente vamos a tener diferenciación celular y continuamente vamos a tener apoptosis celular. Eso quiere decir que hay células constantemente proliferando, células constantemente diferenciándose, pasando de espermatogonias primarias a espermatogonias, espermatocitos primarios, secundarios, espermátidas, y en el camino va a haber ciertas células que van a morir en lo que se llamaría apoptosis celular. ¿Ah? En el equino, en promedio, la duración de la espermatogénesis es de unos 57 días. ¿Ah? ¿Eso qué quiere decir? Que desde la espermatogonia hasta que se forman las espermátidas y la espermiación y son liberados los espermatozoides, las espermátidas al túbulo seminífero, van a pasar 57 días. ¿Ah? Para que entiendan eso, desde espermatogonia a espermatocito van a pasar 57 días. Esta es una foto de una microscopía de electrónica de barrido para que entiendan mejor el corte histológico anterior. Todo esto sería lo que sería el epitelio del túbulo seminífero. Las células de Sertoli, este es el núcleo de la célula de Sertoli, y la célula de Sertoli es como que está rodeando las espermatogonias, ¿ah? Y los espermatocitos primarios, y estas serían las espermátidas que ya están perdiendo su citoplasma y ya tienen más forma de espermatozoide. ¿Ah? Y acá lo que sería el espacio intersticial tenemos los vasos sanguíneos y las células de Leydig, ¿ah? Que son las encargadas de producir testosterona. Bueno, ¿cómo podemos dividir? Johnson en el 97 dividió la fase de la espermatogénesis, las dividió en tres. ¿Ah? Una fase de proliferación que la nombró espermatocitogénesis, otra fase de multiplicación que se nombró de meiosis, y una tercera etapa que se la denominó espermiogénesis, ¿tá? Que es la diferenciación, es cuando ya la célula redonda se convierte en espermátida alargada. Cada una de estas etapas tiene su más o menos la duración en días, que sumadas van a completar los 57 días de lo que dura la espermatogénesis del equino. Entonces la espermatocitogénesis, que es una etapa de proliferación de las espermatogonias por mitosis, ¿tá? Y a su vez diferenciación en espermatogonias A1, A2, A3, B1 y B2, hay 5 tipos de espermatogonias, dura unos 19 días. La etapa de meiosis, que es cuando se da el intercambio de material genético, y es cuando se hacen que cada célula sea única, ¿tá? Está caracterizado por 2 meiosis para terminar en células haploid, ¿tá? O sea, es la etapa donde hay un intercambio, el crossover, hay un intercambio de material genético y a su vez hay una reducción de ese material genético para terminar siendo una célula haploide con la mitad del material genético. Acuérdense que los espermatozoides tienen la mitad del material cromosómico y la otra mitad la va a aportar el ovocito para volver a crear células diploides. ¿Ah? Y finalmente la última etapa, que es la de espermiogénesis, dura los 18 días. ¿No? Acá lo que se hace básicamente, lo que pasa acá es esa diferenciación y especialización de la célula, lo que deja ser redonda, empieza a perder su citoplasma, se empieza a alargar y a tener forma de espermatozoide como tal. ¿No? Y cuando son liberados a la luz de los túbulos seminíferos, ese proceso se denomina espermiación. ¿No? Entonces, sumado a lo que es la espermatocitogénesis, la meiosis y la espermiogénesis, ¿tá? Vamos a sumar los 57 días de lo que es la espermatogénesis en el paradillo. ¿Tá? Acá este cuadro se los demuestra bien cómo está dividida las etapas. ¿Tá? Espermatocitogénesis, 19 días, meiosis, 20 días, y espermiogénesis, 18 días. Total, 57 días. ¿Tá? Y a su vez, la espermatogénesis del caballo está dividido en ciclos, ¿tá? De 12 con 2 días, ¿tá? Que es lo que dice acá abajo. ¿Qué son ciclos? Porque ¿qué pasa? Los túbulos seminíferos, los espermatozoides, los machos, están constantemente, no solo los padrillos, sino los de otras especies, constantemente están produciendo espermatozoides, constantemente están en esta fase, liberando espermatozoides a los túbulos seminíferos. No se corta nunca la espermatogénesis. Entonces, ¿qué pasa? Para lograr eso, es como que es difícil explicarlo sin estar presente con ustedes, pero es como que son oleadas, ¿tá? Entonces una parte del túbulo seminífero se encuentra con espermátidas, o sea, en esta fase, ¿tá? La otra parte se va a encontrar en esta fase, y la otra fase, y otra parte del túbulo seminífero se va a encontrar en esta. Entonces siempre van a haber pedacitos o áreas de túbulo seminífero que están liberando
espermátidas al túbulo seminífero. No sé si me quedó claro, para explicar bien lo que es el proceso de espermatogénesis. O sea, es constante, constantemente se están produciendo espermatozoides, esos espermatozoides están saliendo a los túbulos seminíferos, de ahí van a la cabeza, cuerpo y cola del epidimo, y se van acumulando todos los ductos hasta irse eliminando, si el animal está en reposo sexual, se van a ir eliminando de forma pasiva, digamos, con la orina, ¿tá? Pero constantemente se están produciendo espermatozoides. ¿Tá? ¿Alguna duda hasta ahí? Es difícil de entender a veces lo de las etapas, pero creo que no sé si fui claro, si les quedó claro cómo es que funciona. Sí, profe, quedó claro. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Bueno, entonces vimos lo que es el parénquima testicular, ahora vamos a ver lo que es el epidimo. Una vez que esas espermátidas, ya casi espermatozoides, pasan a la cabeza del epidimo, en el epidimo lo que va a pasar es que se va a hacer lo que yo digo la chapa y pintura de los espermatozoides. Los espermatozoides ya tienen la forma, la carrocería, digamos, pero falta que maduren y que adquieran motilidad y ciertas proteínas que se adhieran a la membrana plasmática para poder lograr su función en el tracto reproductivo de la hembra. Entonces, ¿qué pasa? El pasaje de los espermatozoides por la cabeza y por el cuerpo del epidimo, que es una etapa de maduración, no depende de la actividad sexual del padrillo. Entonces, es constante, dura unos 4 días, más o menos, ¿no? Mientras que el pasaje por la cola del epidimo, o sea, cuántos días esos espermatozoides van a permanecer en la cola del epidimo, sí va a depender de lo que sería la actividad sexual. O sea, ahí sí, si el caballo está en actividad sexual, van a estar 2 o 3 días en la cola del epidimo, mientras que si está en reposo sexual, pueden estar hasta 10 días, porque se van eliminando de forma pasiva, como ya le había mencionado anteriormente. En todo el epidimo del caballo, del padrillo, vamos a tener unos 40-45 mil millones de espermatozoides, para que tengan una idea de la capacidad de almacenamiento que tiene el epidimo. Y acá tenemos un corte histológico de lo que es el epidimo, y ven que son todos, acá se ven todos, son túbulos, es un túbulo contorneado, todo enrollado como ovillo a lo largo de todo el epidimo, que si lo estiramos son kilómetros de largo. Acá tenemos el parénquima testicular de nuevo, y la túnica lujinia que es fibrosa acá separando lo que es el epidimo de lo que es el parénquima testicular. Bueno, así que lo que quiero que quede claro acá es que una vez que salen los tubos seminíferos, de los tubos seminíferos van por la red de testis y salen a la cabeza del epidimo, el pasaje de la cabeza y el cuerpo del epidimo, que es una etapa de maduración y de intercambio de proteínas, no depende de la actividad sexual, dura 4 días, y su permanencia en la cola del epidimo va a depender de la actividad sexual y puede ir de 2 o 3 días o hasta 10 días, dependiendo si el padrillo está en actividad o reposo sexual. ¿Cuáles son las funciones del epidimo? Entonces, como ya se le había mencionado, absorción de agua, el transporte espermático. Sí. ¿Sí? ¿Usted no había dicho al principio que el caballo no tenía red de testis? ¿O yo entendí mal? No tenía mediastino. La red de testis en realidad es cuando desemboca en la cabeza del epidimo, pero no tiene como ese mediastino como en el toro. Pero la red de testis es la unión, no tiene el mediastino, digamos, pero sí la red de testis, que es la unión con la cabeza. Porque es como que se forma una red, todo desemboca en red hasta entrar los espermatozoides en la cabeza del epidimo. Lo que no tiene es el mediastino, comparado con el rumiante. Bueno, siguiendo así, las funciones del epidimo son absorción de agua, transporte espermático, mantiene la barrera hematoepidimalia, que ya también la tiene el testículo tiene una barrera hematotesticular. ¿Por qué? Porque como son células haploides, con material genético y proteínas distintas al resto del cuerpo, si tuvieran en contacto con la circulación sanguínea se generarían anticuerpos antiespermáticos. Entonces siempre hay que protegerlo de lo que es la función inmune del animal. Entonces sigue manteniendo la barrera hematoepidimalia igual que la barrera hematotesticular para separar, para que las células inmunes no ataquen los espermatozoides, y eso ocurre en la maduración espermática, que es en donde adquieren la motilidad, hay cambios estructurales y cambios fisiológicos de esos espermatozoides. Bueno, luego podremos pasar a hablar de lo que son las reservas extragonadales. O sea que cabeza y cuerpo no depende de la actividad sexual, son unos 4 días. Así que más 57 días de la espermatogénesis, ahí estamos en 61 días, ¿no? Desde que la espermatogonia
se empezó a multiplicar, ¿tá? Hasta que pasó por la cabeza y el cuerpo, vamos a tener una célula que se fue transformando y fue viajando por 61 días, ¿tá? Hasta que llega a la cola del epidimo. A que la cola del epidimo, como ya habíamos dicho, va a depender de la actividad sexual, el tiempo que permanezcan ahí. Ahora, una pregunta yo les digo a ustedes. La cola del epidimo, los espermatozoides que están presentes en la cola del epidimo, ¿son fértiles o no son fértiles? ¿Qué les parece? ¿No terminan de madurar en el tracto reproductivo de la hembra? Sí, terminan de... Hay algo que pasa. ¿Qué pasa en el tracto reproductivo de la hembra? Si se acuerdan. ¿Qué es lo que pasa? Digamos que sí, se puede decir que se termina la maduración del tracto femenino. Lo que pasa es que en el tracto femenino de la hembra lo que adquieren es, o sea, se capacitan, ¿tá? Termina el proceso de capacitación, que es lo que los deja aptos para poder realizar la reacción acrosomal y poder realizar la fecundación del ovocito. O sea, esa última etapa sí la hacen en el tracto reproductivo de la hembra. Pero mi pregunta es, ¿los espermatozoides de la cola del epidimo, si yo los colecto e insemino, son fértiles? No. ¿Quién da más? ¿Algún otro que quiera opinar acerca del tema? Bueno, los espermatozoides que están en la cola del epidimo sí son fértiles, ¿no? Por eso que ante la muerte de un animal de forma repentina, nosotros podemos colectar los espermatozoides de la cabeza del epidimo y poder congelarlos, ¿ah? Y poder utilizarlos, ¿ah? Eso es una cosa que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de una muerte súbita, o una muerte repentina, un accidente, o bueno, o se escapó por error el animal y digo, y ahora que vamos a perder el reproductor, o quieren caparlo y quieren congelar algunas dosis de semen, se pueden congelar los espermatozoides de la cola del epidimo, ¿ah? Pues ya tienen capacidad fecundante, ¿ah? La única diferencia es que... Perdón, dijiste Sí. cabeza y cola, ¿los dos están No. con fertilidad? Perdón, si dije cabeza no, en la cola. De los que están en la cola del epidimo, ¿ah? En cabeza no. En cabeza y cuerpo, los que están en la cabeza y cuerpo no, pues están madurando todavía. Los que llegan a la cola del epidimo ya son aptos para poder fertilizar el ovocito, ¿ah? Siendo inseminados, ¿no? Después cuando están inseminados se capacitan y bueno, adquieren la capacidad de realizar la reacción acrosomal. Pero no, solo los que están en la cola del epidimo, o sea, en la cola del epidimo y en el ducto deferente, todos esos espermatozoides son capaces de fecundar. O sea, podemos capar el animal y hacer un lavado de forma retrógrada y colectar los espermatozoides que se encuentran en parte del conducto deferente y parte de la cola del epidimo y congelarlos, ¿ah? Bueno, entonces las reservas extragonadales, que son esos lugares donde quedan almacenados los espermatozoides con potencial de fertilización, pero si el animal está en reposo sexual, ellos van a quedar mucho tiempo ahí, o sea, se van envejeciendo en esas reservas extragonadales mientras se van eliminando de forma pasiva, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son las grandes reservas extragonadales del padrillo? Tenemos la cola del epidimo, la principal reserva, la que acumula mayor cantidad de espermatozoides. Vos imaginate que un caballo maduro, adulto normal en promedio, si yo colecto espermatozoides de la cola del epidimo, voy a poder congelar unas 20 dosis inseminantes, ¿tá? Dependiendo, eso es un factor individual, pero 20, 25 de cada cola, o sea, unas 50 dosis de inseminante voy a poder congelar si congelo espermatozoides de ambas colas de epidimo. Los ductos deferentes y las ampollas del deferente. Estos tres lugares son lugares donde están las reservas extragonadales, ¿tá? Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros, cuando vamos a utilizar un caballo al principio de la temporada o vamos a congelarle semen, nosotros tenemos que eliminar los espermatozoides de estas reservas extragonadales para poder congelar o inseminar con los espermatozoides menos viejos, digamos, más jóvenes, con mejor calidad y mayor potencial fertilizante. ¿Ah? ¿Quedó entendido? Bueno, fue una breve introducción a lo que es la anatomía, la histología y la fisiología reproductiva del padrillo. Ahora vamos a entrar directamente a lo que vendría a ser el examen andrológico de los caballos. Bueno, entonces una pregunta, bueno, la importancia, ¿es importante o no es importante? ¿Cuándo? ¿Por qué hacerlo? Pero ¿a ustedes qué les parece? ¿Es importante realizar un examen andrológico de un caballo, de un padrillo, de un reproductor? Súper importante, lo más importante. Y sí, ¿no? Más sobre todo si ustedes piensan comprar un padrillo que vale mucha plata, no es nada barato, no lo van a ir a hacer a ciegas, ¿no? Más si lo van a comprar con fin reproductivo. Entonces,
¿Cuándo aplicaría o cuándo se aplica mayormente el examen andrológico? Bueno, se debería en un compraventa siempre, un examen de compraventa tendría que incluir este examen andrológico. Para congelar el semen yo le haría un examen de aptitud reproductiva o de un examen andrológico para ver si ese eyaculado por lo menos es apto o no, o en principio podría ser congelable o no. ¿Tá? Al principio de la temporada de monta también, para ver si vamos a utilizar un padrillo. Porque si no lo hacemos ahí y esperamos a, no sé, el primer mes, ya nos perdimos un mes, y si el caballo tiene algún problema de fertilidad, no lo detectamos, perdimos tiempo, perdimos dinero, las yeguas se quedan vacías, repítenselo. Entonces, para ganar tiempo, siempre es mejor revisar el padrillo que se va a usar en la temporada y ver si está apto, si es apto o no, o potencialmente apto o no, para afrontar la temporada reproductiva. En animales jóvenes, también, cuando van a hacer su primera temporada reproductiva, con 2 años, con 3, ¿ah? Animales viejos, también, porque es una categoría crítica, igual que las yeguas, la fertilidad empieza a disminuir con la edad. ¿Ah? Profe, una pregunta. Sí. En un examen andrológico, ¿cuándo consideramos a un animal viejo? ¿Cuándo un equino es viejo para un examen andrológico? Bueno, en el examen a los machos la edad afecta, pero capaz que afecta menos que en la hembra, ¿no? La hembra sabemos que las tasas reproductivas disminuyen después de los 15 años. En el macho equino sabemos que lo que pasa es que a los 17 años más o menos lo que empieza a haber un descenso en el número de espermatozoides producidos por el paradigma testicular. Entonces, Entonces, más o menos a partir de los 17 años en adelante ya hay una caída del potencial reproductivo. Esto no quiere decir que no haya yeguas que tienen 20, 24 años que son muy preñadoras, o padrillos que van hasta los 25 y preñan bien, pero la calidad de esos espermatozoides ya empiezan a bajar, ¿tá? Y empieza a haber menos cantidad. O sea, la fábrica de espermatozoides empieza a funcionar menos, digamos, empieza a producir menos. Empieza a priorizar otras cosas, está claro. Gracias, Claro. profe. Pero esas son las edades más o menos que tienen que tener en cuenta. 15 años para una yegua, 17 años para un padrillo. ¿Ah? Gracias. Y lo otro que muchas veces, y lamentablemente a veces es la principal causa, es que te llaman para hacer el examen andrológico cuando hay bajos índices de preñez. ¿Ah? Cuando están apurados, cuando varios propietarios del padrillo, por un padrillo que vale mucha plata, no están preñando las yeguas, entonces a las corridas vamos a hacer el examen andrológico, y ya ahí casi el margen de tiempo es mínimo, y más en pura sala de carrera que la temporada de reproducción es muy corta, ¿ah? De agosto a noviembre, digamos, podría hasta diciembre, pero la mayoría quieren preñar no más de allá de octubre, ¿ah? Por el valor comercial de esos potrillos jóvenes, ¿no? que nacen temprano, ¿no? Que tienen mayor valor comercial. ¿Ah? Entonces, básicamente tenemos examen compraventa para congelar semen, pretemporada de servicio, animales jóvenes en su primera temporada, animales viejos para ver cómo están, problemas en el tracto genital, si hay alguna patada, alguna lesión o algo clínicamente que sea observable, y si hay bajos índices de preñez, obviamente también amerita un examen andrológico. Bueno, ¿cómo se desglosa esta evaluación de aptitud reproductiva? Yo siempre digo que para todas las especies, más o menos el orden y el esquema es el mismo, ¿no? Nosotros vamos a evaluar una salud general, ¿tá? Clínica general, o sea, un examen de aptitud, un examen clínico general, ¿tá? Un examen de salud hereditaria, ¿tá? Y un examen de salud genital. Lo vamos a dividir en esas 3 áreas, ¿tá? Y a su vez el examen andrológico puede subdividir lo que es la potencia coeundi y la potencia generandi. Que la potencia coeundi es la capacidad del animal poder realizar el acto sexual completo, y la potencia generandi es la capacidad de poder fertilizar. O sea, ellos realizan el acto sexual completo, eyaculan, pero la calidad del eyaculado tiene que ser lo suficientemente buena como para producir preñez. Entonces ahí tenemos potencia coeundi, que me habla de la capacidad de poder realizar el acto sexual completo, y potencia generandi, que nos habla de la salud del parénquima testicular. ¿Ah? ¿Quedó claro? Y después vamos a evaluar lo que es la salud general, la hereditaria, por si hay problemas o detectamos alguna alteración de origen hereditario, obviamente puede ser motivo de descarte para no usar para que esa patología no se perpetúe en su descendencia. Y la salud genital obviamente es muy importante porque nos va a decir qué tan sano puede estar ese parénquima testicular. Todo examen andrológico se comienza con una reseña, ¿no? Hay que identificar bien el animal. Generalmente, si ustedes si van a trabajar de esto, van a tener fichas, ¿no? para el examen andrológico para padrillo, fichas de examen andrológico para toro, para carnero. Ustedes van a tener sus fichas y van a seguir un orden y van recabando la información necesaria para poder llegar luego a un diagnóstico. ¿Tá? Entonces, todo empieza con una buena reseña. Hay que identificar bien el animal, ¿tá?
Luego vamos a hacer una anamnesis, sobre todo haciendo hincapié en lo que es la historia reproductiva de ese animal, un examen objetivo general clínico, un examen objetivo particular de los órganos reproductivos, y luego lo que es el examen morfológico particular, un examen particular de los órganos reproductivos, como que son el examen morfológico de los órganos genitales, el examen funcional, un examen biológico del semen y un examen microbiológico para descartar enfermedades venéreas transmisibles por el semen o por el acto sexual. Lo que es la reseña, hay algunas razas que tienen su documento oficial o su pasaporte. Es importante tener bien identificado el animal. Tienen tatuados o marcas con nitrógeno líquido, o marcas quemadas con hierro, o chip. Generalmente ya se están dejando de marcar los animales con hierro caliente o nitrógeno líquido por bienestar animal, y se están poniendo microchip con números en la tabla del cuello. Saber bien la edad del animal, saber bien la raza del animal, todo eso nos van a dar datos de lo que nosotros podemos esperar de lo que es normal o no para ese padillo en particular. La anamnesis, desde el punto de vista de su historia reproductiva, ¿qué es lo más importante saber? Bueno, es un padillo que ya cubrió, ya fue colectado como genética artificial, ya tuvo temporadas reproductivas previas. Bueno, ¿cómo le fue? ¿Cuáles fueron los índices de preñez? Bueno, acá estos datos son muy escasos en la mayoría de los lugares, salvo que lleven registros muy buenos y por temporada. Entonces, por eso yo pongo acá en el primer ítem índice seguro, porque sobre todo los pura sangre de carrera, el Studbook, lo que sí lleva bien es el número de potrillos nacidos por padrillo, por temporada. Entonces, este es un índice seguro porque puedo decir, este padrillo en la temporada pasada tuvo tantos hijos, sobre tantas yeguas, porque ahí declarás el servicio de la yegua y después se declara el nacimiento. Entonces, este es un índice seguro de cómo le fue al padrillo, o si tuvo descendencia o no, y cuánto. Y ya les puede dar una noción de si puede haber habido un problema o no con ese reproductor. Luego están lo que son los índices más específicos, en realidad más importantes y más precisos a la hora de evaluar la fertilidad de un padrillo, ¿no? O cualquier reproductor, que son los porcentajes de preñez por ciclo, el número de saltos por ciclo, o sea, cuántas veces montó la yegua, más de una vez en ese celo, una vez sola, o cómo fueron esos servicios, porcentaje de preñez al primer ciclo y porcentaje de preñez por temporada. Porcentaje de preñez por ciclo es, por cada vez que la yegua me entró en celo y le echamos el padrillo, ¿cuántas quedaron preñadas? O sea, es la tasa de preñez por ciclo. Tasa de preñez al primer ciclo es, cuando la primera vez que viene la yegua, en el primer celo, le hicimos montar el caballo, o la inseminamos, esa es la tasa de preñez al primer ciclo. ¿Quedó preñado o vacía en ese primer ciclo? Y la tasa de preñez por temporada es, bueno, la temporada va, en el caso de pura sangre, de agosto a diciembre, ¿cuántas yeguas cubrió de agosto a diciembre? ¿Cuántas quedaron preñadas de esas yeguas? Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Cuál sería el índice más preciso o que sería el mejor indicador en cuanto a la fertilidad de un reproductor? De estos, porcentaje de preñez por ciclo, porcentaje de preñez al primer ciclo, porcentaje de preñez por temporada. O el número de potros nacidos. ¿Porcentaje de preñez por ciclo? Porcentaje de preñez por ciclo es un índice bueno, pero te diría que no el mejor, no el más preciso en cuanto a la fertilidad del padrillo. ¿Los potros nacidos? No, los potros nacidos es algo general, tampoco. La preñez por temporada. Le está quedando menos, no, por temporada. Bueno, por temporada capaz que es un valor que al propietario le interesa, porque la cantidad de productos que obtuvo sobre el número de yeguas que quiso preñar, eso tal vez, en realidad el productor lo que más le interesa es potro nacido sano, ¿no? Pero bueno, pero no es el más preciso en cuanto como indicativo de fertilidad. El más preciso es el que no nombraron, que es el porcentaje de preñez al primer ciclo. ¿Y por qué? Porque acá ustedes eliminan el factor yegua. Porque vos imaginate que el padrillo está en un aras y de, no sé, de 20 yeguas, 10 son problemáticas, o son viejas, o son fértiles. Pero ¿se puede explicar bien? No entendí bien lo que sería primer ciclo. El porcentaje de preñez al primer ciclo es cuando una yegua X se lleva el padrillo la cubre en tiempo y forma, de forma correcta,
y se hace el diagnóstico de gestación de esa yegua. O sea, ese es el primer ciclo. ¿Quedó preñado vacía en ese primer intento? En ese primer celo de la temporada. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué bien ahí o más o menos? Claro, pero no entiendo por qué ahí se elimina el factor yegua. O sea, Porque, en nosotros. porque si, es lo que estaba explicando, si ustedes tienen 20 yeguas o 30 yeguas, tienen 30 yeguas, de esas 30 yeguas, 10 son subfértiles o tienen problemas reproductivos, o sea, las primeras 20 las van a preñar bien en un ciclo, el primer ciclo, y las otras no, le va a llevar 2, 3, 4, 5 ciclos. Entonces ahí te están mintiendo. ¿Es un problema del padrillo o no? O sea, la tasa de preñez del padrillo tiene, Bien, bien, bien. ¿entendiste? Tiene 30%. En realidad no fue culpa del padrillo, fue culpa que la yegua es una yegua problema. Tu manada tiene un número alto de yeguas problema. Bien. ¿Sí? ¿Quedó Capaz claro? que queda más claro, o sea, como el primer celo, digamos, no el primer ciclo, queda como más. Sí, en realidad el celo no significa que esté ciclando la yegua. Por ejemplo, en transición, después ustedes van a ver, ahora estamos en una época de transición, pueden demostrar celo y son celos que no son ovulatorios. Entonces, cuando hablamos del primer ciclo, que en realidad estamos hablando cuando ya la yegua está cíclica, primer ciclo que se le presenta al padrillo, o el primer celo, pero sí dentro de una yegua cíclica. Pero cuando vos decís primer celo, el celo puede que no sea ovulatorio, ¿me explico? Si está en transición. Entonces, para tener estos datos hay que hacer, o sea, no simplemente por la visualización del celo, que puede, como vos decís, puede ser falso, tiene que ser con ecografía o eso. Ecografía. Y Bien. más en esta época. En esta época, que es una época de transición, nosotros hablamos de transición de primavera, en la yegua, y la primavera acá empieza el 23 de septiembre. Entonces, para que la yegua cicle empiezan por lo menos 14 horas luz durante el día. Esos yeguas están a campo, están entrando la mayoría de transición recién para esa fecha, para los primeros días, segunda semana de septiembre, tercera semana de septiembre empieza la transición. Y la transición está caracterizada por ciclos irregulares o prolongados, pero no ovulatorios, o sea, no ovula. Entonces la gente dice, yo la llevo en celo y le echaste el padrillo, pero no va a quedar preñada porque no fue un ciclo ovulatorio, no está ciclando. Entonces no fue un ciclo real, digamos. Entonces una vez que la yegua tiene la primera ovulación de la temporada, ahí empieza a ser cíclica y ahí en más los celos son todos ovulatorios, o la mayoría son ovulatorios. Puede tener algunos problemas de folículos ovulatorios, pero ahí ya, una vez que entra a ciclar la yegua, ahí ya la consideramos como celos fértiles, digamos. Sí, ¿Quedó claro? Bien, bien, perfecto. Ahora sí, como que me cierra más lo de eso, de poder eliminar como el factor yegua, sabiendo de que la yegua está ciclando. Ahí me queda bien, me queda claro. Entonces ahí vos podés evaluar mejor el padrillo. Bueno, de 40 yeguas, el padrillo, el primer ciclo que las montó o el primer ciclo con el que inseminaste cada una de esas yeguas, ¿cuántas quedaron preñadas? Y ese es un indicativo más real de la fertilidad del padrillo que tomar por temporada o por ciclo, porque puede pasar que alguna yegua, no sé, te lleve 5 ciclos o 5 celos poder preñarla, ¿entendés? Pero te tira abajo la tasa de preñez del padrillo y no era un problema del padrillo. Por eso que siempre el mejor índice sería este. Lo que pasa que no en la mayoría de las cabañas o en los aras no te saben decir porque no lo calculan o no lo toman en consideración. Generalmente toman en consideración tasa de preñez por temporada. Si vamos a ver cosas normales, para un pura sangre de carrera, tiene que tener tasa de preñez por temporada mayor al 70%. Si hay una tasa de preñez por temporada menor al 70%, menor al 75%, te diría, de ahí para arriba tiene que ser, como para ver que el trabajo se está haciendo correctamente. Y las tasas de preñez por ciclo van a oscilar entre 50 y 80%, con semen fresco. Para que tengan en consideración promedio 60, por ahí. Y bueno, las tasas de preñez del primer ciclo, si se hace todo correctamente, ustedes tienen un yeguas fértiles y padrillos fértiles, un buen manejo, también el semen fresco va a andar en eso, entre un 50 y un 80% por ciclo. Lo que hace que para preñar por muestra natural los semen frescos refrigerados lleve 1.8 intentos por preñez, o sea, 1.8 ciclos, casi 2 por preñez. Si el padrillo es fértil, la yegua es fértil, y le lleva más de 2 intentos preñarla, algún problema hay, ya sea de manejo o algo que no estamos viendo. Cuando estamos hablando de semen fresco. Cuando estamos hablando de semen congelado es otra cosa. Pero eso después lo vamos a hablar en las otras clases. Seguimos. ¿Alguna pregunta hasta ahí puntualmente por eso? Seguimos.
Bueno, la anamnesis entonces es muy importante lo que es la anamnesis reproductiva de temporadas remotas y a corto plazo, y también lo que son preguntar en cuanto a si ese padrillo, viajes de padrillo, por ejemplo, hubo cambio de hemisferio, ese padrillo hizo temporada reproductiva en el hemisferio norte, ahora viene a hacer temporada reproductiva en el hemisferio sur, no sé, vino de Brasil, vino de Argentina, vino del norte, vino del sur, preguntar por viajes recientes, pues eso puede tener un impacto en lo que es a la hora de evaluar el espermiograma, o sea, el examen del semen. Medicaciones previas, en un caballo que recibió anabólicos, progestágenos, esteroides, hay que preguntar eso. Si son caballos deportivos pueden haber recibido anabólicos, y acuérdense que los anabólicos bloquean el eje, bloquean al hipotálamo, o sea, la liberación de GnRH, eso nos va a afectar en la producción de testosterona por las células de Leydig, y la testosterona intratesticular es necesaria para una correcta espermatogénesis. Entonces, si no tenemos eso, podemos tener una baja en la calidad espermática. Los progestágenos se usan mucho para a veces controlar padrillos agresivos, le baja como la libido. ¿Por qué? Porque le inhibe también, bloquea el hipotálamo, inhibe la liberación de GnRH, eso inhibe la liberación de LH y inhibe la liberación de testosterona sistémica, entonces son caballos que bajan un poco el comportamiento, entonces muchas veces se da progestágeno para bajarle la agresividad a determinados padrillos, y por eso es importante hacer cuestionamientos y preguntar por estas drogas, sobre todo, esteroides, anabólicos y progestágeno. Y otra pregunta que tiene que hacer, bueno, campaña deportiva. Está compitiendo, recién fue salido de training, ¿cuánto duró esa campaña? La duración y la severidad. Generalmente, el nivel, la severidad y la duración de la campaña reproductiva junto con el uso de anabólicos es un combo que es perjudicial para la fertilidad de ese padrillo. Que si es un caballo que no recibió anabólicos cerca de la pubertad, o sea, cuando prepuber, la mayoría de las veces hasta cuando se corta el tratamiento con anabólicos y se saca de training y empieza a hacer una vida más de caballo, muchas veces se revierte esa situación, pero muchas veces cuando recién salen de training podemos tener algún problema ahí en la calidad de espermato. Entonces son cosas a tener en cuenta a la hora de hacer la anamnesis. Y en cuanto a los viajes, hay viajes que generan estrés, puede ser estrés psicológico, pero puede ser estrés por calor, y esto repercute también la calidad del semen, por lo menos en las primeras, en los primeros 2 meses, 40, 60 días, desde que llega ese animal de un viaje prolongado. Es algo a tener en cuenta también. Una pregunta, profe. Entonces en el equino se utilizan esteroides. ¿Está habilitado el uso de esteroides? No, a ver, en el doping, por ejemplo, depende la competencia y depende, depende de la competencia y el nivel de la competencia también. Hay competencias que en el antidoping te detectan los anabólicos, hay competencias que no, y hay competencias que no hacen análisis de doping. En realidad no está permitido, pero por ejemplo, te voy a decir una cosa, de morfología, ponele. Muchas veces se dan anabólicos, a los criollos, por ejemplo, que se utilizó mucha sangre chilena, entonces para agarrar funcionalidad y quedaron muy bajitos, para lograr el mínimo de alzada, a veces se le dan anabólicos al año, año y medio, y eso repercute rotundamente en lo que es la calidad espermática, o sea, el parénquima testicular. Y después muchas veces durante el training le dan anabólico y después, por ejemplo, ya saben que la vida media es anabólico en una semana, 10 días, ya no salen del doping y le cortan. Pero no quiere decir que no se han recibido. Y lo mismo que los progestágenos con el tema de la agresividad. Entonces son todas cosas que hay que tener en cuenta. Muchas veces no te lo dicen. Dicen, no, al caballo nosotros no le damos nada. Pero la experiencia después te da con determinadas características morfológicas, vos lo ves al caballo, el nivel de decís, este tiene que haber tomado algo. Bárbaro, gracias. No te des cuenta. Luego vamos a hacer el examen clínico general. ¿Qué vamos a hablar? Condición corporal. El pelo nos dice mucho acerca de la salud del padrillo. Si el pelo es sedoso, brilloso, quiere decir que es un padrillo que está bien alimentado, que no le falta micronutrientes, que está bien, está comprado. Este caballo, por ejemplo, la foto, está levemente flaco, pero no está flaco, ¿no? Está leve, está bien, está estilizado, pero eso aparte es un caballo que hay que tener en cuenta la raza, ¿no? Hay razas que están en training, están entrenados y por su conformación siempre va a salir un poco la costilla, pero bueno, hay que ver el estado corporal, el pelo sobre todo,
ya nos da bastante idea de cómo está cuidado ese animal. ¿Tá? Luego revisamos todo examen andrológico de actitud reproductiva de casi todos los animales, empezamos de la cabeza y vamos hacia la parte trasera, digamos. ¿Tá? Entonces siempre empezamos por la boca. ¿Tá? ¿Qué vamos a fijarnos en la boca? Bueno, vamos a fijar en la boca si no hay problemas genéticos. ¿Tá? Acá tenemos un braquignatismo o un prognatismo. ¿Tá? Esto es un descarte, por ejemplo, para animales de cabaña o razas que no permiten esto, ¿no? Muchas veces permiten cierto grado, esto es muy marcado, ¿no? Pero a veces hay un cierto grado de braquignatismo y no pasa nada porque lo importante es que el caballo corra, por ejemplo, o que salte. Entonces, yo no lo voy a descartar por un leve braquignatismo, pero esto es bastante alevoso, digamos, ¿no? Otra cosa que ustedes tienen que fijar es por el tic aerofágico, sobre todo en caballos que están en boxes, ¿tá? Los pura sangre, en los stud, los caballos de equitación, ¿tá? Que pasan mucho tiempo encerrados, ellos agarran vicios, se aburren, y lo que hacen es muerden la pared, la puerta del box, o agarran todo donde se puedan morder, y empieza lo que es chupar aire, hacen así, chupan aire y se aprenden con los dientes, y eso es el desgaste normal, lo vemos por el desgaste de los dientes. Si vos este caballo tiene un tic aerofágico. ¿Y qué pasa con estos caballos? Básicamente es que es algo que se los enseña a otros caballos, o sea, ese vicio se lo puede enseñar al caballo de al lado, que está en el box de al lado, o sea que ya hay que apartarlo y separarlo del resto de los caballos. Y lo otro es que llenan el estómago con aire y no te comen. ¿Tá? Entonces empiezan a ver, son caballos que el pelo está feo, que no levantan peso, que no comen bien, ¿tá? Y bueno, todo está dado por el tic aerofágico y es muy difícil de corregir. Si bien ustedes van a ver que hay algunos collarines, a veces les ponen pelotas o a otros animales para que también se desestresen un poco, una vez que lo aprendió, ese caballo lo va a seguir haciendo y va a llenar el estómago con aire y no se va a alimentar de forma correcta. ¿Tá? Entonces es un caballo que es bastante difícil de manejar y a su vez le enseña el vicio a los otros. Entonces hay que aislarlo del resto de los padrillos. Otra cosa que nos tenemos que fijar en el padrillo es en búsqueda de algunos problemas de laringe. ¿Tá? ¿Por qué? Porque también es de origen genético. ¿Tá? Entonces analizamos la posible presencia de hemiplegia laringea a través del tacto o más específicamente a través de una endoscopía, ¿tá? De vías aéreas. ¿Tá? Acá vemos la parálisis de laringea de este animal. ¿Tá? Esto hace que tenga problemas y dificultades aéreas para cuando respira, cuando entra menor volumen de aire, pero a su vez se cree que está vinculado a una falla genética, o sea, un trastorno genético. ¿Tá? También evaluamos los ojos es muy importante, ¿por qué? No solo porque el reproductor se siente más confiable cuando ve y es más fácil de manejar y le ayuda con el libido también, sino porque muchas de las cataratas también son de origen congénito, entonces hay que anotar si tenemos presencia de cataratas o no, como un posible problema congénito. ¿Ah? Luego vamos a evaluar el resto del aparato locomotor, vamos a ir todo por la espalda, el lomo, la zona lumbosacra. ¿Ah? ¿Por qué? Vamos a buscar o tratar de encontrar presencia de dolor en esa zona. Esa presencia de dolor en lo que es la espalda y la zona lumbosacra nos va a impedir una correcta monta o nos va a dificultar la colecta de semen. ¿Tá? También lesiones en los tarsos o en el tren posterior, en las patas, ¿tá? Como tendinitis, dermitis, enfermedades crónicas, degenerativas, que nos digan, nos den indicio de que ese padrillo, o por lo menos la vida reproductiva también ese padrillo puede ser que dure poco, porque no va a ser un padrillo que sea capaz de montar ya sea una yegua o un maniquí. ¿Tá? No va a poder sobrecargar las patas o trabajar de forma correcta arriba de la yegua o de la vagina artificial para lograr la eyaculación. Entonces todas esas cosas las tenemos que anotar, como también defectos congénitos en lo que son los aplomos. ¿Tá? También hay que identificarlos. Luego que terminamos con el examen objetivo general, pasamos a lo que es el examen objetivo genital particular, en lo que son los órganos sexuales en sí mismos, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí? Seguimos. Entonces, primero que tenemos que ver en un reproductor es la presencia o no del órgano, ¿no? ¿Están los dos testículos presentes o no? ¿Ah? Lo otro que tenemos que ver es si esos testículos, si están presentes los testículos y el pene y el prepucio, todo lo que es el aparato reproductor, si está desarrollado, o sea, el desarrollo es acorde con la raza y edad del animal, o sea, tienen tamaños acordes con la raza y edad del animal. ¿Ah? Y lo otro que tenemos que ver después es detectar alteraciones, o sea, que estén libres de alteraciones. Entonces, primero, presencia o no de ambos testículos, presencia o no del pene, ¿tá? Y prepucio,
y que esos estén desarrollados de forma acorde con la edad y raza del animal y que estén libres de alteración. ¿Tá? Eso más o menos son los objetivos del examen genital. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero por inspección, vamos a inspeccionar lo que es la zona del escroto, ¿tá? Y la zona de los testículos. ¿Tá? Hay alteraciones a la inspección, tenemos problemas de piel, podemos ver soluciones de continuidad, peladillas, heridas, ¿tá? Hay que descartar todo eso en la inspección. ¿Tá? Luego vamos a proceder a lo que es el tacto, ¿tá? La palpación de esos testículos, y tenemos que evaluar todas las estructuras. Vamos a palpar lo que es la zona craneal, media y caudal del testículo, ¿tá? Vamos a tocar lo que es la cabeza del epidimo, vamos a tocar el cuerpo del epidimo que está dorsolateral, ¿tá? Y la cola del epidimo. ¿Tá? Y todo el órgano, a la palpación, tiene que estar sano y sin presencia ni de calor, ni de induraciones o partes duras o partes blandas, ni presencia de dolor en la palpación, ni temperatura de la palpación. Tiene que estar libre de alteraciones. Y también después terminamos palpando lo que es el cordón espermático, ¿tá? ¿Tá? Para descartar problemas en lo que es a nivel del plexo papiniforme. ¿Tá? Entonces acá tenemos una pieza anatómica de un testículo, ¿tá? Tenemos la cola, que es bien destacada, tiene que ser bien destacada en un padrillo, y fácil, móvil y fácil de tocar en la parte caudal. La cabeza, a veces es difícil diferenciar del parénquima testicular, y el cuerpo que está, este sería un testículo izquierdo, ¿tá? Si lo vemos de esa forma, porque tenemos la cola hacia caudal, la cabeza acá, y el cuerpo del epidimo dorso lateral, ¿tá? Con el cremaster amedial. ¿Tá? Entonces tenemos que identificar todas las estructuras y que estén con buena consistencia y libre de alteraciones. ¿Tá? Para esto, para hacer este examen, hay que cuidarnos. Acuérdense que los caballos nos pueden lastimar, son caballos estamos hablando de 400, 500, 600 kilos, con mucha fuerza, entonces hay que aplicar una técnica de forma correcta. ¿Cómo es la forma correcta para revisar los testículos? Básicamente es agarrar el caballo dentro del box o contra una pared o un ángulo, una esquina, ¿ah? Para que el caballo no se me empiece a mover lateralmente. Es muy importante el padrillero que lo está agarrando, que el caballo tenga confianza con él, que controle la cabeza del padrillo, porque el padrillo muchas veces puede ser peligroso a la hora con la mordida, se puede dar vuelta, te puede morder y muerden fuerte. ¿Ah? Lo otro que tenemos que hacer es ir avisándole, nos paramos nosotros a la altura de la paleta, esta es nuestra zona de seguridad, digamos, nosotros estando parados acá y agarrados de la cruz, todo movimiento que haga el padrillo, si nosotros lo acompañamos, no vamos a tener peligro, siempre y cuando también el padrillero evite que nos muerda. ¿Tá? Y vamos a poner todo el cuerpo entrando en contacto con el caballo, todo el cuerpo, ¿tá? Y vamos avisándole por la barriga sin tocar la verija, que es una zona de cosquilla, y tocamos el órgano, los testículos. ¿Tá? De esa forma el caballo, ya le estamos avisando que le vamos a tocar los testículos, sabe que sos vos, que es una persona que no le va a hacer nada, y eso es, estás pegado al caballo. El caballo se mueve, vos te mueves con el padrillo. Entonces hay que hacer la maniobra de forma segura, porque si no es peligroso. ¿Tá? Entonces ahí que vamos a evaluar la posición de ese testículo, que tiene que ser horizontal o oblicuo, tienen que ser simétricos, y no 100% simétricos, pero tienen que ser parecidos en cuanto a volumen y forma y tono de esos testículos. La consistencia ¿A todos se le trancó? Se cortó, no sé, quedó en la consistencia. Ahí aparece. No te escuchamos. No se escucha. ahí, se me estoy quedando sin batería, me parece. Está dando en reposo. ¿Para qué voy a cambiar de computadora? Discúlpenme, esperen un poquito.